muchos, y se lo voy a decir directamente, es un desastre. ¿Qué está pasando realmente? No considero que sea un desastre, todo lo contrario. La mudanza ha sido exitosa. Hemos movido aproximadamente 60 aeronaves en un periodo de tiempo de 12 horas, más un número muy importante de material rodante. Ha sido una mudanza casi única a nivel mundial, lo que significa mover un aeropuerto de Ciudad Capital en 12 horas e iniciar operación inmediatamente. El primer día de operación movimos aproximadamente unos 200 y pico vuelos con éxito, y en este momento estamos moviendo aproximadamente 500 vuelos al día, que es lo mismo que movilizamos en el terminal anterior, con un nivel de puntualidad que es la manera como se mide, digamos, la eficiencia operativa también respecto a las aerolíneas, que alcanza más o menos un 80% Ajá. en vuelos internacionales y 60 en vuelos, perdón, 80% en vuelos de salida y 60 en vuelos de llegada, Pero que es lo mismo que teníamos en el pero hay terminal muchos anterior. reclamos Sí, claro. en distintas áreas. Empecemos por el tema del combustible. ¿Qué pasó con el tema del combustible? El tema de combustible, hubo un tema ahí de tipo operativo respecto a uno de los equipos que tenían que ser instalados. Había un tema ahí mecánico que no se pudo conectar. Y Ok. tan pronto como se tomó conocimiento de eso, hubo una reunión con las aerolíneas, con los operadores de rampa, con las autoridades. Se solucionó en el más breve tiempo posible y en este momento hay equipos suficientes para atender la demanda actual y demanda futura del aeropuerto. Pero tuvimos la marcha blanca. ¿No se supone que ese tipo de situaciones se ha podido prever? No, porque fue un tema más de tipo, yo te diría, mecánico. O sea, hay cosas que se pueden prever y se estaba todo previsto, pero hay cosas que finalmente ocurren. Fue un caso, no quiero decirlo fortuito, fue un caso que ocurrió y fue lamentable. Evidentemente se afectaron a pasajeros, se afectaron a las aerolíneas, se afectó Sí, el claro. ratio de eficiencia que estábamos teniendo hasta el momento, lo cual lo lamentamos. Se afectaron 20 vuelos respecto de 500, básicamente un 5%. Y respecto a todos los vuelos que hemos tenido hasta la fecha, hemos tenido aproximadamente 2.200 vuelos a la fecha atendidos en 5 días de operación. Eso significa menos del 1%. Pero de hemos tenido afectación. pasajeros que han quedado varados, vuelos que han tenido que ser postergados, Bueno, suspendidos. los únicos vuelos que hemos tenido Y la cancelados... molestia de la Sí, ciudadanía, claro. comprenderá usted. Por supuesto, los únicos vuelos que hemos tenido cancelados como consecuencia del tema del combustible fueron estos 20 vuelos, que representan menos del 1% del tráfico total que hemos tenido, lo cual no significa Pero son que 20 vuelos. 100% de acuerdo. Son 20 vuelos. Centenares de Es familias. personas que programan sus viajes por una razón determinada supuesto. y se vieron afectados, los lamentamos mucho, estamos asumiendo ahí las responsabilidades que correspondan, ¿correcto? Pero hay que poner también su dimensión. Fue un tema lamentable y no ha vuelto a ocurrir. En este momento el aeropuerto está operando al mismo nivel, digamos, de puntualidad que operaba el aeropuerto anterior, lo cual es muy bueno, quiere decir que hemos logrado trasladar las operaciones y como tenemos una infraestructura más moderna y nueva, la posibilidad de ganar eficiencia en eso son infinitas. Otro tema que también se cuestiona es muchísimas cosas en el funcionamiento del aeropuerto, ¿no? Estamos hablando de temas desde la entrega de maletas hasta los enchufes, que al parecer no se han adaptado a los dispositivos que manejamos todos los peruanos. Entonces, El tema de las ¿de qué maletas, estamos no hablando? ha habido ningún problema en maletas. Hemos recibido, Ok. equipos de RPP han estado en el aeropuerto Seguro. y no han faltado pasajeros que se han quejado incluso en el primer día, señor Salmón. Lo que yo te puedo decir es la data que tengo. Y la data que tengo, si me permites un segundo, Sí, sí. hemos movilizado aproximadamente 79.000 equipajes en estos 5 días. Todos los equipajes han llegado a destino o han llegado a poder de los Yo pasajeros. le reitero, hemos recibido quejas de pasajeros Pueden haber habido por demoras, que han estado una hora y media. Pueden haber habido demoras en entrada de maletas, que es lo que también estamos corrigiendo en conjunto con los operadores. Pero eso no puede suceder en un aeropuerto moderno, señor Salmón. El sistema crucial de un Ajá. aeropuerto es el sistema de maletas. Claro, Y el sistema de maletas no ha fallado. pero la Había- demora es una falla también. La demora es un tema operativo que se está corrigiendo y tienes razón, hay que corregirlo y tenemos que Correcto. llegar a los niveles adecuados. Pero eso fue en el primer día de operación. Luego de eso no ha habido ningún inconveniente que no ocurra en una operación regular en un aeropuerto. Considera que un aeropuerto en operaciones regulares tiene situaciones de cancelaciones, de cambios de vuelos. Es lo que ocurre en un aeropuerto Sí, acá. pero no en su primera semana. No. Tuvimos una marcha blanca precisamente para dar una buena imagen. Son Esperábamos, señor Salmón, Sí, claro, un aeropuerto por con un supuesto. funcionamiento más eficiente, Por ¿no? supuesto, pero en una inicio de operación siempre pueden ocurrir imprevistos y hemos estado listos para responder a ellos. Lo importante es que al día de hoy, como te he comentado, estamos a un nivel de operación en cantidad idéntica a la que teníamos antes. Y eso se ha logrado solo en 5 días. El tema ¿Ok? de los enchufes, que también es un dolor gracias. de cabeza para Te lo muchos quería ciudadanos. comentar. Aunque no lo creas, esos enchufes corresponden a la norma técnica peruana de enchufes. La norma técnica peruana de enchufes habla de ese tipo de enchufes. Esa norma se cambió, me parece, hace 4 o 5 años.
Y ese es el tipo de enchufes que tiene que ir en infraestructuras de esa envergadura. Son enchufes redondos de 3. También hay quejas, ¿eh? De acuerdo, pero es la norma técnica y tenemos que cumplir la normativa. ¿Qué hacemos? ¿No cumplimos la norma y ponemos enchufes que están fuera de norma o ponemos enchufes que están en la norma? Pero que no cumplir lo enchufes que están en la advirtieron, norma. no lo avisaron. Es la norma peruana. Lo que ocurre es que seguramente en muchas construcciones no se cumple la norma. Entonces nosotros tenemos que cumplir la normativa y poner el tipo de enchufes y elementos que son normativos. Y el tema del acceso, por favor, porque es un dolor de cabeza para muchos llegar al aeropuerto y ni hablar de las tarifas tan exageradas que se están cobrando desde y hacia el aeropuerto. Mira, yo te diría que el tema de acceso, te soy sincero, el inicio de operación fue el día domingo. No hubo el nivel de congestión o colapso en los accesos como inicialmente pensábamos. Hoy por hoy en las operaciones, digamos, no hemos tenido un problema serio de acceso, más allá del tráfico regular de Lima. ¿Ok? Está fluyendo bien. Yo creo que está fluyendo bien. La policía está haciendo una buena labor hasta el momento, igual que la ATU. Es un acceso complejo porque ha quedado una serie de vueltas en U para poder llegar. Pero eso es consecuencia que estamos operando, como bien sabes, con un par de accesos que son los puentes temporales. Esperemos que ya el año 2028, más o menos, como nos han ofrecido, estén listos los 2 tableros de los puentes definitivos, ¿no? ¿Cómo es el tema de los taxis? ¿Hay empresas que están trabajando de manera exclusiva en el aeropuerto? Porque las tarifas que están cobrando son una barbaridad. A ver, el tema de los taxis, tenemos empresas que son concesionadas con el aeropuerto, pero también no hay ninguna restricción para que ningún operador de taxi pueda entrar al aeropuerto o una persona que tiene un taxi autorizado por la ATU, como una especie de negocio individual, puede entrar a operar. Las vías son libres. Todo el mundo sabe que puede llevar un pasajero, por ejemplo, hacia el frontis del terminal en el tercer nivel para dejarlo. Puedes ir en tu vehículo privado, en un taxi aplicativo, en un taxi del aeropuerto o en un taxi libre a la calle, te dejan, en 10 minutos tiene que retirarse y ese mismo vehículo puede regresar por la vía libre para poder tomar otro pasajero. O sea, hay libertad total de acceso. Yo lo escucho, señor Salmón, y seguramente lo escuchan nuestros televidentes en Prueba de Fuego. Y bueno, parece que todo está bien en el aeropuerto, sin embargo, estamos recibiendo muchísimas quejas, reitero, entonces, ¿no tendría que haber aquí una suerte de mea culpa, decir que hay cosas que se tienen que corregir? A ver, efectivamente, hoy día hemos estado, por ejemplo, en una conferencia de prensa en el MTC y hemos hablado respecto de eso y agradezco tu pregunta. Estamos corrigiendo ya temas de señalética, ya están implementando nueva señalética. Estamos corrigiendo el tema también de, el tema de combustible ya está corregido. El tema del agua, estamos revisando muchas más instalaciones para asegurarnos que eso está funcionando bien. La pista de aterrizaje, por ejemplo, se habla de que es demasiado pequeña, que no pueden ingresar aviones grandes. Esa es una crítica que también se ha realizado. Pero una vez más, como comentó hoy día la presidenta Citrana, son fake news. Hoy por hoy estamos operando con los aviones más grandes del mercado en el aeropuerto. Se dice que la pista es incompleta o insegura. Si así fuera, ¿qué hace volando al Perú aerolíneas como KLM, como Air France, como American, como United, como LAN? O sea, si la pista tuviera un tema de inseguridad o algún problema efectivo, aerolíneas tan serias como esas no estarían volando al aeropuerto de Lima. ¿LAP descarta entonces que las pistas sean inseguras? Absolutamente. Las pistas cumplen con lo normado en aeronáutica. Las pistas en dimensiones, las 2 pistas son idénticas, aproximadamente 3.480 metros de longitud, las 2 pistas, porque eso es lo que señala el contrato de concesión. Están 100% operativas. Lo que estamos haciendo en este momento en la pista actual, la que se ha venido utilizando, la pista antigua, digamos, la que se ha venido utilizando, estamos haciendo una labor de refacción, de cambio de asfalto, porque ya le tocaba, y estamos también aprovechando para hacer el cambio de todo el sistema de luces de Corpac. Porque se hablaba también de que el espacio era demasiado pequeño, que no había espacio para que se estacionen las aeronaves. No, las pistas cumplen toda la normativa, el espacio, por el contrario, hoy por hoy, con el nuevo terminal y con la nueva plataforma, tenemos más plataforma aeronáutica para parqueo de aeronaves. El Colegio de Arquitectos del Perú ha señalado que ni siquiera los convocaron para por lo menos evaluar el tema de la infraestructura y algunos han criticado también el modelo de la infraestructura, lo que estamos viendo en el aeropuerto. Dicen que no es una infraestructura moderna. A ver, es una infraestructura moderna, es una estructura que está sostenida en más de 1000 aisladores sísmicos, de lo más moderno que hay en la región. No hay ningún aeropuerto en la región que tiene ese nivel de resiliencia, digamos, y eso es modernidad. Efectivamente, el techo es un techo más de tipo industrial. Esa fue la decisión que se tomó al momento de hacer el diseño. Fue la decisión que se tomó al momento de hacer el diseño, porque nos vamos a enfocar sobre todo en los elementos arquitectónicos asociados a la zona de retail. Hemos trabajado con el Mali todo lo que significa la parte de cultura o de arte,
Con ellos hemos traído escultores peruanos que han montado esculturas casi 6 metros de alto, del señor Haroldo Higa, con 12 esculturas en el terminal. Hay esculturas también en la parte en el frontis. Pero ese diseño del techo industrial también ha sido motivo, ¿no?, de críticas. Sí, seguro. Es un tema de gusto. Señalan que se ve muy simple, que parece un gallinero, en fin, sí, son algunas de las críticas. Así es, de acuerdo, pero es un tema de gustos y eso no voy a entrar a discutir a quién le gusta más o a quién le gusta menos. Pero también usted ve aeropuertos en el mundo que también tienen estructuras industriales y son sumamente eficientes y están rankeados entre los mejores. Es cuestión de gusto. Lo importante es que el aeropuerto sea funcional, que brinde nivel de servicio para el cual nosotros por contrato estamos obligados a prestar, ¿correcto? Y el tema de peruanidad lo hemos trabajado muy de la mano con el Mali, trabajando 100% con artistas peruanos, trabajando también los colores que están usando los distintos operadores comerciales del aeropuerto que representan el Perú. Entonces nos hemos preocupado muchísimo en tratar de plasmar lo que significa el Perú en todas sus regiones en el terminal, a nivel de los elementos arquitectónicos, digamos que están a vista del pasajero que camina, ¿ok? Entonces, ese es lo que hemos hecho. Y eso, del pasajero que camina, ¿LAP ha conversado con el pasajero que camina, ha hecho encuestas después de la inauguración del aeropuerto? Estamos constantemente conversando con ellos. Yo he estado presente 2 días seguidos, creo, en el aeropuerto, ayudando a guiar a los pasajeros también. Personal administrativo, el LAP está cumpliendo esa labor. Tenemos aproximadamente 40 guías que estamos justamente recogiendo sus comentarios y como consecuencia de ello, por ejemplo, es que se está cambiando la señalética. Ya aparte de esa está implementada, está poniendo más señalética, más sencilla, más asertiva, digamos, pero para yo le los reitero, pasajeros. tuvimos una marcha blanca, no se pudo ver esto de la señalética. Sí, la señalética siempre ha sido... todo eso. Tú ves todos los aeropuertos a nivel mundial. ¿Por qué esperar la inauguración para después de los reclamos, no reaccionar? No te hemos estado cambiando señalética, inclusive antes de la marcha blanca. Una cosa es en una etapa de prueba, otra cosa es cuando ya ves pasajeros reales en esa cantidad. Además, el primer día, era domingo, había también pasajeros que habían ido 8 de la mañana para su vuelo a las 11 de la noche, porque había mucho temor respecto a los accesos, que felizmente no ocurrió. Pero esto ya se sabía, también, ¿no? Se sabía que los vuelos iban a tener que juntarse, porque 12 horas estuvieron suspendidas las operaciones. Pero no pensábamos que el pasajero que tenía vuelo 11 de la noche iba a llegar a 8 de la mañana. Eso no. Y hoy por hoy siguen llegando con un mayor tiempo de anticipación. Esa es otra barbaridad que también, discúlpeme usted, señor Salmón, se ha aconsejado que los pasajeros lleguen 5 horas antes. Y a eso ¿Eso no le parece también otra barbaridad? Se supone que tenemos un aeropuerto que va a facilitarle la vida a los peruanos, no ponerle más problemas. 100% de acuerdo contigo. Nuestra recomendación es que lleguen 3 horas antes vuelo internacional y 2 horas antes vuelo nacional. ¿Por qué? Porque si un pasajero llega 5 horas antes, que está en libertad de hacerlo, pero si llega 5 horas antes, lo que puede ocurrir es que el counter de la aerolínea no va a estar abierto. Porque usualmente por procedimientos la aerolínea abre su counter 3 horas y media antes. Entonces, para que quede claro, no debe llegar entonces 5 horas antes, 6 horas antes. Tiene que calcular 3 horas y media, 2 horas y media y calcular el tiempo de desplazamiento, un desplazamiento distinto. Si alguien cree que se va a demorar 1 hora, tiene que salir 1 hora antes de su casa. Si quiere demorar media hora, tiene que salir media hora antes de su casa para llegar más o menos en tiempo razonable. Salvo aquellas aerolíneas que tienen counter abierto 24 horas, como son las 3 que operan en tráfico doméstico, ¿no? Claro, lo que pasa es que el ciudadano que nos está viendo también se confunde, porque primero les dijeron, lleguen 5 horas antes, ahora, ¿en qué quedamos entonces? Pero nuestra recomendación como operador aeroportuario, 3 horas y media máximo antes vuelo internacional, 2 horas, 2 horas y media antes máximo vuelo doméstico. Porque si no, lo que ocurre es que llegan, el counter está cerrado y no tienen cómo procesar para pasar a la siguiente etapa del proceso. Debido a estos reclamos, hay reacciones desde el Congreso de la República. Por un lado, el congresista Wilson Soto ha pedido incluso resolver el contrato con LAP, ¿no? ¿Cómo toma esta posición desde el Parlamento? Mira, somos una empresa seria, hemos invertido 2.000 millones de dólares solamente en este proyecto. En el Perú ya hemos invertido, tenemos casi 20 y pico años 24 años de concesión. Hemos invertido más de 2.400, no, pero más de 2.800 millones en esta concesión. Pedir algo así a un aeropuerto que recién se inaugura pone en serio cuestionamiento la inversión privada en el país, ¿no? Y otro congresista, Eduardo Málaga, también él estuvo aquí en Prueba de Fuego en la edición de ayer, dijo que se debería abrir nuevamente el antiguo aeropuerto para mejorar esta situación, porque reitero, ¿no? Lo que se dice es que a pesar de que nos dijeron que el otro aeropuerto era más grande, con un área mucho más extensa, parece que no se han aprovechado bien los espacios. ¿Qué responde usted? Nuestra propuesta hace casi 3 años fue operar de manera temporal con los 2 aeropuertos. Ajá. Fue la autoridad, por recomendación de la industria, que dijo que no. A ver, para que nos quede claro, LAP había propuesto operar con los 2 aeropuertos. Nosotros operar con los 2 aeropuertos en simultáneo, ¿Y qué les dijo que no? Como consecuencia del tema del COVID. Ajá. La industria, aerolíneas y la autoridad del MTC tomaron su decisión, hicieron su evaluación, dijeron que no. Nosotros acatamos esa resolución, pues somos una empresa seria, acatamos esa resolución,
invertimos 400 millones de dólares adicionales en montar un terminal que es un terminal único y como tal tiene una capacidad para crecer modularmente para atender a 50 millones de pasajeros en el futuro. ¿Y ahora sería factible abrir el otro aeropuerto, el antiguo, o ya no? No es factible. Hemos invertido 400 millones de dólares adicionales en esta infraestructura. La infraestructura que está quedando se va a utilizar para otros usos, aeronáuticos algunos, la zona de plataforma, acceso a plataforma aeronáutica, van a seguir teniendo una vocación aeronáutica y el resto será una actividad más de tipo comercial, que ese fue además el pedido que hizo la industria. ¿Y qué argumento tuvo el MTC para negarle la posibilidad del uso de los dos aeropuertos? Ellos hicieron una interpretación del contrato, indicaron que según ellos no era lo más conveniente para el usuario. Nosotros no estábamos de acuerdo con ello, pero fue una resolución de la autoridad y como tal la respetamos. Inmediatamente invertimos 400 millones adicionales en el terminal. Bueno, esto es algo que tendrá que explicar definitivamente el MTC, ¿no? Definitivamente. De hecho, el ministro ha sido ya citado al Congreso de la República. ¿Qué va a pasar con las antiguas, entre comillas, ¿no?, instalaciones del Jorge Chávez? ¿Para qué van a ser utilizadas? ¿Se tiene ya claro el planteamiento al respecto? Hay varias opciones, todas ellas dentro de un uso más de tipo comercial asociado a este concepto de ciudad-aeropuerto que queremos desarrollar. Toda aquella instalación, digamos, oficinas que tienen acceso a la plataforma aeronáutica, seguirán teniendo una vocación aeronáutica para zonas de mantenimiento, despacho de aeronaves, tripulación, lo que fuera, lo que las aerolíneas deseen utilizarlo, pero todo lo que es, digamos, hacia el frontis de la avenida Fawcett va a tener un uso más de tipo comercial, ¿no? Estamos todavía viendo justamente qué uso es el más adecuado para ello. Entonces, no tienen todavía un planteamiento específico. Hemos hablado con algunos operadores de distintas actividades, pero todavía no tenemos una infraestructura de 90.000 metros cuadrados. Sí, claro. Tenemos que tomar una decisión adecuada para que el uso sea el mejor, ¿no? Y además de la infraestructura, estamos hablando de que con el correr del tiempo, esta infraestructura fue también mejorada y adaptada, ¿no?, de una u otra manera. Sí, claro. Nosotros tomamos la concesión en el año 2001, hemos hecho una inversión ahí más o menos como de 300 millones de dólares. Entonces, si bien el área del aeropuerto sea la que tiene 60 años, la infraestructura del terminal, alguna de ellas tiene menos de 20 años de antigüedad, ¿no? Tenemos que utilizarla ahora para un fin distinto. ¿Cómo toman la posición que tienen entonces desde el Congreso y que responde, reitero, ¿no?, a estos reclamos, quejas, si se quiere, o denuncias, no sé, de los usuarios, de los pasajeros? Hay una posición bastante severa, si se quiere, desde el Parlamento, con citación incluida al ministro de Transportes y advertencia también de censura, por cierto. Mira, yo creo que es cuestión de explicarles las razones que se tomaron por las cuales se opera en un terminal único. Tienes varios modelos de operación en el mundo, terminales únicos, terminales múltiples. Aquí la autoridad decidió que debiéramos ir a un terminal único y es lo que estamos haciendo. Y hay que explicarlo, hay que explicar que ese terminal único tiene la capacidad suficiente para atender la demanda hoy por hoy, la demanda futura. En la cuadrícula donde está ubicado el terminal tiene capacidad de crecer modularmente porque está considerado en el diseño para atender hasta 50 millones de pasajeros. Por ese lado, en lo que se refiere a la capacidad de crecimiento y la obligación que nosotros tenemos, además de crecer según cómo crezca la demanda, eso está garantizado. Y el concepto nuestro es una ciudad-aeropuerto para ubicar a Lima y al Callao como un hub de servicios en la región y vamos a avanzar en ello. ¿Usted ha sido invitado en algún momento al Congreso o no? Sí, en alguna oportunidad pasada y me parece que también nos estarían citando para la semana que viene, pero vamos a asistir a explicar lo que estamos haciendo. Justamente por ahí iba mi pregunta. ¿Usted asistiría al Congreso para explicar todo este tema? Un tema técnico que hay que explicarlo. Nosotros somos conscientes que administramos una infraestructura pública. Somos conscientes que tenemos obligaciones contractuales que tenemos que cumplir. Somos conscientes que tenemos a un regulador que cumple una función controladora y sancionadora también. Y respetamos los contratos. Nosotros somos una empresa que en 24 años de concesión no tenemos ningún arbitraje contra el Estado. Ninguno en 24 años de concesión. Y vamos a seguir cumpliendo el contrato. ¿Y es cierto que no convocaron al Colegio de Arquitectos para el tema de la infraestructura? Por lo menos en temas de asesoramiento. Nosotros hicimos una serie de concursos internacionales con distintos diseñadores y los consorcios se juntaron y trajeron arquitectos de todas partes del mundo. Entre ellos creo que participó algunos peruanos y al final escogimos la mejor opción. Recuerda que este proceso de terminal estuvo seriamente impactado por el tema del COVID. No fue un proceso tan lineal como en otros lugares que tienes un tráfico que crece constantemente. Aquí el COVID impactó. Tuvimos que regresar a la mesa de diseño, propusimos al Estado la operación de 2 terminales de manera temporal. Hubo una serie de consecuencias, no es un proceso tan lineal, pero tenemos hoy por hoy la inversión, el terminal en operación y con mucha ilusión de ir mejorando. Y como te repito, efectivamente se han dado situaciones que para los pasajeros han sido incómodas, también para los usuarios y también para nosotros como operador responsable. Y estamos trabajando justamente para ir mejorando cada vez más. Para que quede claro entonces, el antiguo aeropuerto no va a volver a ser utilizado. No. ¿De manera alguna? Como aeropuerto, no.
Ujú. No hay forma alguna de que sea Como utilizado. digo, hemos Se lo invertido... digo porque las No, declaraciones del congresista Málaga trajeron también muchísimos comentarios y mucha gente dijo, sí, es lo mejor. Yo creí que el antiguo iba a ser para vuelos nacionales y el nuevo para vuelos internacionales. sí, claro. Y comenzaron las conjeturas, por Sí, eso no, se lo no. pregunto concretamente. Tu pregunta es absolutamente válida porque es un tema que nosotros hemos vivido desde el año 2022. Fue un tema muy mediático. Si repasas un poco, podrás ver que fue un tema muy mediático y finalmente acatamos una decisión de la autoridad. Y en base a esa decisión de la autoridad invertimos 400 millones adicionales para tener ese terminal en las dimensiones y con la capacidad de crecimiento que tiene ahora. Eso es lo que tenemos. Y eso llamaba y se sabía, y toda la industria lo sabe, que íbamos a operar un terminal único y que el terminal antiguo, de hace 4 días, iba a dejar de operar como aeropuerto y se transformaría en un local más de tipo de uso comercial. La inauguración del aeropuerto se realizó en el momento adecuado, ¿se debió esperar más tiempo? No, estábamos listos para operar y lo hemos demostrado. O sea, yo entiendo Pero, ¿y las tu- fallas, señor Salmón? si van a dar una infraestructura de esta magnitud que se pone en operación, miren inauguraciones en todas partes del mundo, siempre hay situaciones que son inesperadas y ocurren. Lo importante es como empresa tener capacidad de reaccionar. El hecho de poder estar a los niveles de operación que teníamos antes de la mudanza en un aeropuerto nuevo, que es 3 veces más grande, 3 veces más complejo, de 5 niveles y no de un solo nivel, es un éxito. Evidentemente los pasajeros usuarios están sintiendo algunos incomodidad, es cierto, otros sorpresa o confusión porque se enfrenta a una infraestructura más grande y por eso estamos viendo la señalética, estamos trabajando en ello. ¿Hay alguna manera de mejorar el tema del acceso? Sabemos que eso ya es obviamente incluso potestad o cuestión del Ministerio de Transportes, es cierto, pero ¿hay alguna manera de mejorarlo? Mira. Esa distancia, los puentes temporales, Mira, es realmente bastante molesto. Sí, yo te haría ahí una respuesta pensando un poco más en el, no sé cómo llamarlo. Póngase en el lugar del pasajero. Eso, o sea, Póngase en el lugar del pasajero, señor 100%, Salmón. no, 100%. O sea, por eso te decía, tenemos que pensar un poco más en el corto, mediano plazo. No sé cómo decirlo, ¿ok? Primero, que los puentes definitivos y en el cambio vial estén listos cuanto antes. Y eso le corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Segundo, que le corresponde también al Estado ver la manera, en el menor tiempo posible, de tener un sistema de transporte masivo hacia el aeropuerto. Se habló hace un tiempo con una especie de monorrail, ¿correcto? Se planteó esa idea. Desde mi punto de vista, es la única posible. Y tiene que implementarse lo más rápido posible. Bueno, el aeropuerto de Barajas en Madrid tiene incluso un metro, ¿no? Claro. Que traslada pasajeros de un punto a otro, es impresionante. Claro, porque ellos tienen varios terminales, ¿no? Pero Claro, acá ¿por qué no podemos acá tener por lo menos un monorriel? Así es, pero necesitamos trabajar en eso, ponerlo como un objetivo de Estado y tenerlo lo más rápido posible, porque recordemos que estamos hablando de un aeropuerto que en el año 2040 podría estar rodeando los 50 millones de pasajeros. Y necesitamos un sistema de transporte masivo. Finalmente, señor Salmón, ¿qué mensaje para la ciudadanía? Que reitero, ¿no? En redes sociales, las habrá leído usted, llueven las críticas. Dicen, yo reitero con la palabra con la que empecé la entrevista, dicen que este nuevo aeropuerto es un desastre. Usted dice que no, nos ha dado sus argumentos, perfecto. ¿Qué compromiso con la ciudadanía, con los pasajeros? Como siempre lo hemos hecho, de continuar mejorando, tener equipos de reacción inmediata. Estamos en este momento a niveles de operación que teníamos en el aeropuerto anterior. Cualquier incomodidad pedimos 1000 disculpas y lo decimos de corazón porque tenemos a todo el personal del API involucrado directamente en la operación y con la garantía que esto